Pues sí, buenas y bienvenidos a nuestra charla de liberales en tiempos de pandemia, que es parte de nuestros círculos libres de República Libre, quienes buscamos dar a conocer aquí en la República Dominicana las ideas de la libertad, ideas del liberalismo. Con nosotros hoy tenemos al profesor Miguel Anso Bastos, quien es un economista, politólogo de la Universidad de Santiago de Compostela. Es uno de los mayores exponentes de la libertad en España y aquí en Hispanoamérica. Profesor, un placer tenerlo aquí. El placer es mío y inmerecidas palabras. Me alegro que se sienta honrado y se sienta identificado con la presentación, profesor. Sí. Profesor, sabemos que uno de los mayores países quien fue protagonista de la pandemia a nivel mundial fue España. Entonces, la pregunta de nosotros, la primera pregunta es, ¿cómo fue la administración, ya que usted es experto en administración pública? Háblenos un poquito de cómo fue la administración pública que tuvo España durante la pandemia. A ver, vamos a ver. Aparte de que yo creo que hubo un retraso, no sé si deliberado o no, pero hubo un retraso en la adopción de medidas. Yo entiendo también que no se sabía muy bien qué hacer, porque era la primera vez que venía, no había experiencia previa ni nada, pero hubo cierto retraso. Eso no me gusta entrar a criticar ese tipo de puntos, ¿no? Pero sí un aspecto que critico mucho, que es la centralización. Es decir, que cuando se desarrolla la pandemia, el gobierno español le quita las competencias de sanidad a las comunidades autónomas y se dedica a hacer, por ejemplo, las compras, los suministros y organizar todo desde el gobierno central. Yo creo que eso fue uno de los grandes errores por lo menos administrativamente hablando, después políticamente que otros lo juzguen, ¿no? Pero administrativamente hablando, yo creo que fue uno de los errores más grandes de la pandemia, porque las administraciones autonómicas, ¿no?, están acostumbradas a gestionar, a comprar, a cosas, y en áreas de una idea de que se racionaliza la gestión, centralizando las compras o centralizando el suministro de los bienes, de los medicamentos o de los EPIs, de las mascarillas y todos los bienes que son necesarios para la pandemia, que se gestiona mejor. Yo creo que esto se desmintió. La gestión centralizada no funciona mejor. Ni la gestión de compras la gestión centralizada de compras tiene necesariamente que funcionar. Es un tópico de la administración pública, digamos, más cartesiana. Y yo primero que no se confirmó, fue un desbarajuste al principio, hubo falta de suministros en muchos sitios precisamente por esa centralización, que después se corrigió en parte, pero yo creo que fue una de las cosas que se demostró. La centralización en ese aspecto no acostumbra a funcionar bien. Le pongo un ejemplo, una central de compras, ¿no? Nadie compra el aceite o el azúcar o los huevos con sus vecinos. Si lo hiciéramos, efectivamente conseguiríamos un mejor precio, ¿no? Pero crearías un montón de problemas nuevos, de logística, por ejemplo, de dónde se almacenan esos huevos, ¿no? De cuánto es la cantidad que hay que hacer. Se produce una serie de retrasos que no se producen en la vida normal. Entonces, lo normal es que cada uno de nosotros compre los bienes por su cuenta. Claro. La cantidad y calidad que cada uno necesite. Y más o menos cada uno gestiona su stock. Si se gestiona centralizado, sí que se pueden obtener precios, sí que puede haber ciertas economías de escala, pero también se da una serie de costes de distribución que contrapesan el beneficio que se puede obtener de la centralización. Claro, y también previene, como usted bien dice, las necesidades individuales de cada familia, porque, por ejemplo, una familia pequeña no necesita tanto y va a tener problemas de almacenamiento, claro. Y una familia grande puede consumir más, por tanto necesite comprar con más rapidez que tal vez la familia pequeña. ¿No? Y tiene que andar a hacer instancias para comprar, y si le acaban usted los bienes antes, tiene que esperar a que otro haga una compra central, etc. Entonces, claro, tienen unas ventajas, pero tienen otros inconvenientes que muchas veces no se ponderan. Pero yo creo que se debe a una visión excesivamente racionalista o cartesiana de la administración pública. Creo que es bueno recuperar Vincent Armstrong, un teórico de la administración liberal, tiene un libro que se llama Intellectual Crisis in Public Administration, ¿no? Un libro sobre la que se intentó criticando esos modelos racionalistas de administración pública y defendiendo modelos distintos, con redundancias, con duplicidades, ¿no?
con competencia entre administraciones, que muchas veces ni siquiera lo ponderamos. Estamos acostumbrados a una administración como racional, que un centro compra y después distribuye. Yo creo que es uno de los grandes errores de la gestión desde el punto de vista administrativo. Entiendo perfectamente. ¿Y cuál entonces usted señalaría? Bien, el primer desacierto para usted fue la centralización de la administración de las diferentes regiones. Pero ¿cuál usted diría que sí pudo haber sido uno de los mayores aciertos o un acierto, ya sea con la centralización o con cualquier otro aspecto? Hombre, acierto, a ver, el gobierno dio unas órdenes por ejemplo, sobre el confinamiento que se cumplieron y la población en general la aceptó bastante bien y creo que se llevó bastante bien durante lo que fue la época del confinamiento. También tuvo un acierto, podemos decir, con una serie de medidas que tomaron, como los ERTES y así. Pero después, claro, después hay errores en el gobierno central y errores en las administraciones locales y en las administraciones autonómicas. Eso no es inevitable. O sea, yo no soy especialmente crítico con la gestión de la pandemia por un motivo, porque no se sabía lo que iba a venir. Es decir, no hay experiencia previa en esto. Pero el problema es que al no haber experiencia previa se le quitó la gestión a quien sí que la tenía, ¿no? Y no había ningún tipo de previsión para una pandemia. Era una cosa que parecía como olvidada. Parece que ya no existían enfermedades infecciosas ni de este estilo y entonces nadie tenía previsto una cosa de estas. Yo el primero, tampoco no me gusta hacer cosas. La crítica se la puede hacer después es en muchos casos en la gestión económica, por ejemplo, que hace de las empresas o una serie de medidas que tomaron que creo que no favorecen la salida de la crisis. ¿Cuáles fueron esas medidas económicas que desfavorecieron valga la redundancia, la economía? Porque la pandemia la solemos dividir en dos. La falta de atención a las empresas, la discusión que hay sobre subir o bajar impuestos en medio de la crisis, ¿no? Es decir, no se tomaron unas medidas listas ágiles y sobre todo tomar las mismas medidas en todas las partes del país. Eso fue uno de los grandes errores, porque en todas las partes del país están igual de afectadas por la pandemia, pero se les cerró y se les aplicó las mismas medidas a las muy contaminadas o las muy infectadas que a las otras. Creo que cierta flexibilidad de gestión podría ser buena. Después, claro, las medidas, la legislación laboral o la legislación fiscal española no está pensada pues, para una salida ágil de la crisis y no se hizo nada en esa dirección y yo creo que se podría haber hecho, ¿no? Además, se incidían más en medidas, digamos, que retrasen la salida, ¿no? Por ejemplo, se están discutiendo subidas fiscales, no se llevaron a cabo, eso es la verdad sea dicha, pero ese tipo de subidas fiscales yo creo que no ayudaría en nada a la recuperación de la economía. Desde luego, cierta incertidumbre. Entiendo. Después que hubo disputas entre las dos partes del gobierno, no el socialismo, que es algo más moderado, y después Podemos, que digamos que es una izquierda algo más radical, ¿no? Entonces, esas disputas que había sobre medidas y discursos a veces contradictorios, por ejemplo, discursos sobre el fin del turismo, cosas por el estilo, no creo que hayan ayudado nada a salir de la crisis, porque se ve cierta descoordinación. Entiendo perfectamente. Es un gran contraste. Nosotros por aquí más o menos seguíamos que estaba pasando ya en España en ese sentido. ¿Cuál usted diría que qué tanto terminó afectando la pandemia, si ponemos en contraparte? ¿Salud pública o economía? A ver, los datos que tengo que dan los organismos internacionales, que dan hoy igual Street Journal o que dan, por ejemplo, Bloomberg o otra cosa, es que la gestión debió ser mala, ¿no? Porque por lo menos a nivel comparado, no sé si es buena o mala, digo, a nivel comparado, los datos que hay pues son de los peores del mundo, tanto en salud pública como en economía. Entiendo. Normalmente la dicotomía era o salvar una cosa o salvar la otra, ¿no? Los suecos, por ejemplo, optaron por salvar la economía y descuidar un poco la salud. Otros se centraron más en la salud y menos en la economía, pero aquí parece que se tuvieron las dos cosas a la vez. Entonces, no sé a qué se debe. Supongo que será una parte de falta de experiencia o de mala gestión del gobierno o de los gobiernos y después de las propias características de la pandemia en España, de cómo es la sociedad española, etc. Todo sumado dio ese mal resultado. Supongo que la gestión tampoco debió ser muy buena, intuyo yo. Digo por los datos comparados que hay de mortalidad y de desplome económico, ¿no? Claro. Pues no,
repito, no soy un experto en gestión sanitaria, no sé si está bien hecho, ¿no? Digo, pero los datos que nos llegan es que no, por lo menos a nivel comparado, no tiene muy buen resultado, no tiene muy buen desempeño. Supongo que todos tienen culpa, pero también el gobierno tendrá algo de culpa también, supongo. No, claro. Sí. España no es solamente su gobierno, Sí. pero me resulta muy interesante que usted mencione bien la dicotomía de salvar la economía o salvar más vidas. Y Sí. hemos podido ver que hay países que nos han demostrado que es realmente una falsa elección, que no había necesidad de elegir una cosa o la otra. Tenemos casos como Corea del Sur, como Japón. ¿Usted cree que haya influenciado, no sé, factores externos a esos países, simplemente pura suerte? Claro, sabemos que la administración del gobierno tuvo cosas que ver, pero... A ver, es que claro, un evento social no se puede explicar normalmente por un factor solo, ¿no? Efectivamente, el gobierno pudo no haber estado muy bien, pero claro, hay otros factores que influyen. Por ejemplo, yo enfatizo mucho en la falta de experiencia, ¿no? Es decir, los países que usted cita tienen experiencias en tratar crisis sanitarias de este estilo, ya con el SARS hace pocos años, están cerca de China y están acostumbrados a no fiarse mucho de los datos que dan los chinos y tienen ya mecanismos de prevención para ese tipo de pandemias. Caso de Taiwán, caso de Corea del Sur, caso de Japón, más o menos. En España, la última pandemia así pues debió, o sea, no sé, hace 60, 70 años. Entonces no hay memoria ni viva de la gente ni de las administraciones públicas, no hay una experiencia de cómo tratar ese tipo de casos. Al principio las medidas que se planteaban eran muy radicales, pero no a mí me lo parecían, eso de cerrar un país, cerrar todo, así me parecía una cosa muy terrible, ¿no? Que arruinaría al país entero. Claro. ¿No? Después se vio que estaba más o menos justificado, pero en principio nadie se atreve a tomar ese tipo de decisiones. Son muy duros de tomar así en frío y sobre todo sin experiencia previa de la población. Si ahora nos mandan otra vez, seguramente lo aceptamos mejor que la primera vez. Claro. Una Después, pregunta. claro, la gente como somos nosotros, también la gente, a ver, también el gobierno es como es, ¿no? Podemos criticarlo todo lo que queramos, pero también la sociedad española, pues buena parte de ella no se comportó bien, ¿no? Muchas aglomeraciones, muchas fiestas, muchas cosas así, no se tomó conciencia de la pandemia y ahora está habiendo rebrotes otra vez. Ahora están teniendo rebrotes. Después que el gobierno, yo intuyo, viéndolo ahora en perspectiva, que no sabía muy bien qué hacer, porque al principio como que veían mal usar mascarillas. Bien porque no las tenían, bien porque la información que nos daban era esa. Ahora, en cambio, la mascarilla se volvió una cosa obligatoria, es casi una pesta que no la lleva. Es decir, que no hay una... Digamos que no hay un discurso claro de lo que hay que hacer en una pandemia, porque yo creo que ni ellos sabían lo que había que hacer en caso de una pandemia de este tipo, ¿no? Y ahora se va aprendiendo sobre la marcha. También tenemos ahora que usted menciona mucho la desinformación, teníamos también la OMS que nos estaba brindando distintas informaciones, bien como usted dice, a medida del tiempo. Y yo creo que ahora, no solamente en España, sino cada país ha decidido tomar por sí mismo, ok, independientemente de lo que tal vez pueda recomendar la OMS, no, aquí vamos a utilizar mascarilla obligatoria. Que fue el caso contrario, por ejemplo, de República Checa, que quienes decidieron, aún luego de que después la OMS recomendó el uso obligatorio de la mascarilla, ellos decidieron no, la mascarilla a elección de la persona. Y a uno de los países de Europa que les ha ido bastante bien en comparación con la pandemia e infectados y por el estilo. Usted lo dice, cada país es distinto. La gente en otros países a lo mejor no tiene costumbre pues, de hacer grandes fiestas en las calles, por ejemplo, sino que después de trabajar pues se retiran a sus casas, no hay grandes aglomeraciones de gente, el contacto social de las personas pues es más distante. En cambio, en un país como España pues, la gente le gusta tocarse, abrazarse, estar en la calle, ¿no? Pues es un país en muchas zonas de él muy, muy caluroso, le gusta estar en la calle y le gusta estar por ahí. Pero claro, es más difícil cambiar las costumbres en unos países que en otros, pero en un país como el nuestro, claro, debido a las mascarillas
debería usarse, claro. Yo creo que es una cosa pues, casi de sentido común, pero al principio pues, nos dieron instrucciones de que no debíamos usarlas en los tiempos más duros de la pandemia. Oh, entiendo. Después se dijo que era porque no la sabía. Ah. Claro, pero no, claro, pero eso también infantiliza a la población. Parece que el gobierno nos está engañando. En vez de decir, mire, no hay mascarillas, pues use la protección que tenga en su casa o haga uno en su casa, lo que sea, y tenga cuidado. Pero no, nos decían en plena pandemia, cuanto más dura estaba, pues salíamos a comprar sin ningún tipo de protección en la cara, por ejemplo. ¿No? Yo creo que eso fue bastante mala política, digamos así, ¿no? Un gran desacierto. Claro, pero el problema es cómo lo dicen. A mí lo que me irrita no es que digo, pues no tenemos, mira, no hicimos la previsión, no la tenemos, vale, no hay. Pero que nos quieran engañar diciendo que no pasa nada, pues no es buena política, porque deberían haber dicho, mire, protéjanse, no tenemos, ahora no hay, ya llegarán, pero de momento protéjanse como puedan, ¿no? Con mascarillas de tela o con lo que tengan. Claro. Pero no nos dijeron eso. Claro, a mí ese tratamiento por parte del gobierno a los individuos no me gusta, porque es como tratarlos como niños pequeños. Y no me gustó ese tratamiento. Además fue contradictorio porque pasaron casi de recomendar las mascarillas a obligarlas con multas y penas de ese estilo. Entonces, claro, es una contradicción muy grande. Y parece que nadie asume ninguna responsabilidad en eso. No va a pasar. Como bien usted dice, hay un gran factor que todos entendemos que es el de la inexperiencia y en esa inexperiencia pueden ocultarse muchas cosas. Profesor, usted estaba mencionando ahorita que es más o menos lo más interesante acerca de cómo el gobierno español se centralizó aún más de la cuenta para tratar de manejar la pandemia. Háblenos, usted es uno de los mayores defensores y usted se considera a sí mismo anarcocapitalista. Sí. Explíquenos cómo se manejaría la pandemia, cómo fuera hipotéticamente un país en una región anarcocapitalista o por lo menos lo más descentralizado que usted conoce, que usted ha visto, ¿cómo se hubiera manejado? A ver, primero, ahora no hay una sociedad anarcocapitalista, eso es un diseño a futuro y es una sociedad hipotética en el futuro. Ahora no la hay, entonces tiene uno que lidiar con lo que hay. Entonces, si ahora hay sanidad pública o sanidad estatal, pues tendremos que esperar que la sanidad estatal funcione lo mejor posible. Ahora, teóricamente, ¿cómo podría funcionar una sociedad sin este tipo de cosas? Para servir de contraste, para servir de benchmark, ¿no? De modelo. Una sociedad de este estilo. Primero sería una sociedad pues, con muchas comunidades de forma privadas, ¿no? Privadas de todo tipo, ¿no? No es cuestión aquí de explicarlo, pero cuestiones desde comunidades de todo tipo condominios o tipo sociedades, digamos, que viven en todas la mayor parte de la tierra, pues estaría privatizada y se agruparía la gente, pues digamos, por comunidades o por todo tipo de formas de organización posible que pueda haber. Pero son privadas. Entonces, una comunidad privada puede exigirle a usted, por ejemplo, en el momento que se incorpora a vivir a ello o así, una serie de normas, una serie de pautas de conducta en caso, por ejemplo, de una pandemia, y puede incluir incluso el confinamiento voluntario. Es decir, que si usted va a vivir a esa comunidad, puede aceptar el confinamiento en caso de una pandemia. Ese tipo de comunidades son más fáciles, digamos, de cerrar, ¿no? Pues al ser privado, pues a partir de hoy no se deja entrar a nadie que no sea de esta comunidad o quien quiera entrar en la comunidad, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. La sanidad, al ser de otro estilo, tiene una serie de incentivos distintos. Habría muchas formas de sanidad, desde privada pura, habría sistemas de seguros, habría sistemas de organización sanitaria pues de las iglesias o de ayuda voluntaria, ¿no? Pero en cualquier caso tiene un incentivo a prever más que a gastar, ¿no? Claro. Bien, por ejemplo, usted si se fija en muchos edificios que están asegurados contra incendios, pues tienen como aspersores de agua en el techo, o tienen una serie de prevenciones, puertas blindadas, o una serie de diseños que permiten minimizar los daños en caso de un incendio. Si usted adopta esas medidas por su cuenta, la compañía de seguros le hace una rebaja. Oh. Bien, entonces, una sanidad de este estilo, el interés es prever. No es para minimizar el gasto después. O sea, le interesa más prevenir
que gastar después. Por lo tanto, normalmente lo que se haría sería pues tener previstas una serie de protocolos en caso de algún tipo de pandemia. Y, por ejemplo, recomendarían cosas que nos recomiendan aquí, como el acopio. Igual que en cada casa hay una esparadrapo, tiritas para las heridas o una serie de agua oxigenada, una serie de bienes para atender las heridas, pues se recomendaría tener, por ejemplo, mascarillas en casa y algún tipo y sobre todo algún tipo de protocolo de actuación en caso que la pandemia se extienda, para intentar minimizar el daño posible. Y establecerían unas reglas de conducta y unas normas para el caso de que se estableciera, se prevería. Ahora, vamos a ver una cosa. Yo no soy utópico. Cualquier pandemia afecta al capitalismo, afecta al socialismo, afecta a la socialdemocracia o afecta a la democracia cristiana. Es decir, es una pandemia. Es igual que si cae un meteorito, ¿no? Da igual que sea usted ANCAP, que sea socialista, que sea socialdemócrata, que lo que sea. Son actos, digamos, que el ser humano aún no tiene previsto. Y yo esa arrogancia de pensar que una sociedad lo podría tener previsto todo, no me lo creo. Lo que sí que digo es que una sociedad de este estilo tendría una forma de diseñar la sanidad distinta a la que tenemos ahora. Claro, o por lo menos una capacidad de respuesta más, como usted bien más dice, rápida y más modular. Más modulada, porque en cuanto vino la pandemia se podían, digamos, cerrar espacios fácilmente, de forma voluntaria, ¿no? No es necesario que den una orden. Y unos se cerrarían y otros no, porque no es necesario igual en todas partes, porque la propia estructura de la población. Yo vivo en un sitio más o menos de campo, la densidad de población es muy baja. Yo cada día, a lo mejor me encuentro con 7 o 8 personas. Pero en una ciudad, si voy a un metro, yo me puedo cruzar con 25.000 personas. El riesgo es distinto, donde estoy yo, que en una ciudad grande. Totalmente. Las posibilidades de contagio son mayores, ¿no? Entonces, se modularía según los sitios, pero la ley española, por ejemplo, cuando hablo de descentralización, la aplicó al mismo rasero, pues al centro de Madrid o al centro de Barcelona, que son sitios con mucho riesgo, que a sitios casi despoblados, o a islas en las que no había ningún caso, ¿no? Haciendo el mismo daño a todas partes. Correcto. Poniéndole a medida también con sus consecuencias en áreas donde tal vez no era tan necesario. Pero una sociedad más descentralizada se podría modular la respuesta según el tipo de población. Claro, una sociedad, por ejemplo, muy poblada con gente de riesgo, pues tomaría unas medidas y otra tomaría otras. Claro. Profesor, hablando acerca de eso, por ejemplo, la obligatoriedad de las libertades, sabemos que hoy en día hay personas quienes, principalmente en Estados Unidos, también he visto protestas en Alemania, quienes están totalmente opuestos a las medidas más estrictas que han sido recomendadas o, mejor dicho, obligatorias por los gobiernos. El uso de mascarilla obligatorio, por ejemplo, en nuestro país hay toque de queda y ese tipo de cosas. Nosotros como liberales, que entendemos que por sobre todas las cosas las libertades individuales, me gustaría saber más bien su opinión personal al respecto. Es que es complicado. A ver, es complicado. Teóricamente, ese tipo de normas las debe decidir el propietario del sitio, ¿no? El propietario de las calles y de los terrenos, digamos, es el Estado. Entonces el Estado tiene derecho a poner unas normas a las personas que andan por sus terrenos. En ese aspecto no lo veo mal, porque también pasaría incluso en una sociedad, digamos, sin Estado. Es decir, puede haber comunidades que, por ejemplo, obliguen a los que entren allí a comprar, o un tendero puede obligar en su tienda a que la gente se ponga mascarilla si quiere, ¿no? Entiendo. Yo no lo veo como una limitación de libertad, sino una norma que se pone. Lo que pasa, claro, al andar por la calle no se sabe muy bien si estamos usando, ¿no? Si estamos usando un servicio público o un servicio privado. Yo creo que estamos en un terreno o un territorio, las calles o así, porque en su casa nadie le dice nada, ¿no? Claro. El problema es cuando usted entra en un terreno, digamos, que no es suyo, como es una calle, una cosa, pues yo creo que ahí sí que se pueden establecer normas. Lo que pasa es que yo creo que esas normas se establecerían mejor en un sistema como el que antes apunté. Pero mientras no exista eso en los territorios públicos, yo creo que el propietario de los territorios puede poner las normas de uso. Entiendo perfectamente y realmente estoy de acuerdo con usted. Profesor, ya en último lugar, ¿cuál usted sería? Nosotros somos realmente aquí en República Dominicana, el liberalismo no es una de las ideas más conocidas y me imagino que es el caso en muchos países de Hispanoamérica, con su gran excepción, como por ejemplo Argentina, quienes tienen personajes como Milei o
o Agustín Laje. ¿Cuáles son las recomendaciones, y principalmente ahora en estos momentos de pandemia, que la gente parece que les gusta más el estatismo y abogan más por gobiernos más grandes, más restrictivos? ¿Cómo uno contrapone con el discurso liberal? No, porque hay que ver si ese tipo de normas funcionan mejor que las otras que estamos viendo. Habría que hacer comparaciones de cómo funciona un sistema y cómo funciona otro. Yo creo que en ese aspecto la libertad funciona mejor. Pero cuidado, la libertad no es una libertad así tal cual. La libertad implica siempre responsabilidad. Claro. Si la mayor parte de las personas cumplíamos con las normas y cumpliéramos más o menos con las precauciones que son lógicas a la hora de atender una pandemia, podríamos ser mucho más libres. Lo que pasa es que el gobierno presume que somos bastante como desobedientes o alborotadores y no vamos a cumplir las normas, entonces impone sanciones muy restrictivas. Pero yo creo que una población libre también tiene que ganarse su libertad. Y tiene que seguir una serie de normas. Porque la gente dice, yo soy libre, sí, pero no asumo las consecuencias de lo que hago. La libertad siempre es, yo hago lo que quiero, pero asumo las responsabilidades de lo que hago, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y muchas personas no asumen eso, solo quieren hacer lo que quieren, pero no asumen la responsabilidad de hacer lo que quieren. Entonces los gobiernos aprovechan eso. No sé si los gobiernos fomentan eso o no lo fomentan, y eso es otro debate. Pero si la gente no sabe comportarse, normalmente los gobiernos tenderán a usar ese tipo de medidas. Pues yo creo que la libertad es algo que se aprende, y se aprende personalmente. De hecho, a ver, buena parte de las medidas de protección en el fondo son voluntarias. Y se pueden hacer, de hecho, de forma voluntaria. Si la población dijera, mira, hay una pandemia, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, y ya no hacía falta orden ninguna. Ya la gente, por propia precaución, tomaría sus distancias, sus mascarillas y cosas por el estilo, o evitaría ir a sitios que están que son peligrosos, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Igual que también yo entiendo que, por ejemplo, el propietario de un restaurante, el propietario de un bar, no quiere que se le contagie nadie en su local. Es lo peor que le puede pasar. Ya tomará muchas veces el empresario, el fabricante, ¿no? Creo que en ningún país todas las industrias cerraron. No, claro. Industrias que siguieron funcionando, toda la industria del alimento, por ejemplo, todo lo que es la distribución, todo lo que es la energía eléctrica, todo lo que es los servicios de internet, todos los servicios postales, todos funcionaron. Pero iban bien. Normalmente las empresas ahí funcionaron bastante bien, y no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos protegieron a sus trabajadores por la cuenta que les trae. Y el resto tendríamos que haber hecho lo mismo también, en la medida que se pueda, claro. Claro. Y profesor, ya para concluir, ¿cuál es su punto de vista? ¿Usted tiende a ser una persona un poco más pesimista o un poco más optimista? ¿Cuál es su punto de vista con pandemia? Yo por carácter soy bastante optimista. O sea, viendo los registros históricos, ¿no? Las pandemias históricas causaron grandes daños, pero no grandes daños económicos a largo plazo, ¿no? La peor pandemia que hubo en la historia fue la gripe de 1918, si no recuerdo mal, junto con la peste, proporcionalmente con la peste negra, ¿no? del siglo XV. La peste de 1918, de luego, no hay memoria económica de ella. Es decir, no vi ningún estudio que relacionara pues, las crisis o así con la pandemia de 1918-1920, ¿no? Que seguramente causó mucha mortandad y causó mucho daño. Pero económicamente, al no haber destrucción de capital, yo soy bastante optimista, en el sentido de que la recuperación, si se hace bien, puede ser rápida. Si se hace bien, si se deja la economía funcionar, si se deja cierta libertad de reajuste de la economía después de esto, podríamos salir relativamente rápido. El problema es que quieras perpetuar una serie de medidas de control intervencionistas aprovechando la pandemia, entonces aún puede ser peor que antes. Entiendo perfectamente y me alegra oír esto. Cuidado, sin datos, pero yo, por otras experiencias de pandemia que hubo en el mundo, ¿no? No hay destrucción de capital físico a gran escala, ¿no? Entonces, yo creo que económicamente, salvo algunos problemas este año, no tendría por qué haber especial problema. No hay ningún sector económico especialmente dañado a largo plazo, como fue el caso de la vivienda en el 2008 así. El turismo puede ser dañado este año. Si esto más o menos sale de esto a principios del año que viene, supongo que se recuperará relativamente rápido.
el turismo y otros sectores, digamos, análogos, ¿no? No soy especialmente pesimista en este aspecto. Sí que hubo una caída de la producción a corto plazo, pero esas caídas ya se vivieron en otras épocas de la historia, y después a largo plazo no dejó una memoria, digamos, económica de gran destrucción. Otra cosa que a lo mejor fue así y no se midió, pero luego no recuerdo ningún estudio económico que relacione, por ejemplo, la pandemia de 1918 con una gran crisis económica. Además, al revés, después vinieron los felices 20, que le llaman así, ¿no? Claro. Y se deja hacer bien, es otra cuestión. Ahora, el daño obviamente es otro, el daño es de las vidas que se pierden, que es lo terrible, eso no se puede recuperar. Claro. Pero económicamente, en otros aspectos no lo veo. Igual que se habla de mucho autoritarismo después de las crisis, ¿no? De las pandemias, que se puede generar una especie de fascismos o de la gente quiera gobiernos totalitarios, tampoco lo veo yo especialmente así. De hecho, se está viendo que no es así. Gente protesta y igual, sí. Pero bueno, en general yo por caso soy optimista y espero no equivocarme. A lo mejor me equivoco, pero espero no equivocarme. Esperemos que no. Es una situación más o menos nueva también, entonces no sabemos exactamente qué va a pasar. Entiendo. Profesor, pues qué bueno, comparto con usted su juicio. Me alivia también que compartimos la misma opinión. No sé si tenga algo más que agregar, algo más que decir que se le esté olvidando. No, a ver, es una experiencia nueva. De hecho, a mí me gusta, bueno, no soy especialista ni mucho menos, me gusta leer sobre los ciclos económicos, sobre las crisis y así. Yo no recuerdo haber visto en la teoría económica, pero de todas las escuelas, ninguna crisis originada por algún tipo de pandemia o algo así. Y tampoco... Eso a largo plazo, me refiero, no una puntualmente claro que hay daño, puntualmente claro que hay cosas así, pero a largo plazo, que dure unos años o que dure una década o así, yo no lo veo, por lo menos no lo veo. Puede ser, ¿eh? Depende de lo que se haga después. Exacto. Ninguna teoría, ningún tipo de tal vez idea con relación a qué hacer luego de una crisis económica traída por una pandemia. No... Por eso, no hay mucha especie. Pero sí quiero recalcar una cosa. Previsión. Que ahora sabemos qué tipo de cosas. El ser humano muchas veces se considera ya invulnerable, que superó todos los... que no va a tener ningún problema así a largo plazo. Hay una especie de idea así, ¿no? Tiene que ver mucho con la ideología del progreso y así. Pero hay que ser prevenido. Pueden venir malos tiempos por cualquier motivo. Y es bueno que la gente sea precavida, porque tenga, por ejemplo, cierto almacenamiento de alimentos en casa, se puede. Que tenga cierta previsión de alimentos, de medicamentos o de mascarillas o de mecanismos de precaución, cuando son baratos, cuando son fáciles de conseguir. Claro, en los tiempos antiguos una mascarilla costaba unos céntimos, casi, ¿no? En los tiempos antes de la pandemia. De hecho, nadie las quería. Nadie tenía. Y las había muchas, pero nadie se preocupó de tener unas cuantas en su casa, por si acaso. Y eso es bueno que lo aprendamos. Mira. Y no hace falta que venga el Estado. Nosotros, mira, ahora que están más o menos baratas, que son asequibles, vamos a guardar unas pocas para el futuro. Vamos a guardar unos pocos medicamentos de emergencia, o unos EPIs, y sobre todo aprender una serie de pautas de conducta para qué hacer en caso de que vuelva una pandemia o que haya un rebrote serio de esto. Y eso es lo que había que aprender. No confiar todo en que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer, sino tener una precaución personal que se puede hacer fácilmente. Entiendo, y tener ciertos ahorros o ciertas cosas. Pues cuando se habla del ahorro muchas veces se piensa que solo es una cosa así de hay que vivir el día. No, el ahorro vale para cosas como estas. Y para el retiro solamente. Claro, no solo para el retiro, sino para cosas como esta, de este estilo, tener un fondo de reserva por si viene mal dada, no podemos salir a trabajar, en el tiempo entre que si el gobierno nos paga o no nos paga, o para adquirir unos bienes de primera necesidad en caso de emergencia, eso es bueno. Y ahorro no solo en dinero, sino en una serie de bienes básicos, por ejemplo, si se pueden tener, claro, y eso creo que es fácilmente. Cuando la comida, el vestido es barata, se pueden adquirir una serie de... Sin que tengamos que ir todos apelotonados a comprar como en los días previos a la pandemia, ¿no? Sino que se puede tener cierto stock de bienes de gran duración, pues para prever situaciones de este estilo, que haya un cierre total, una cosa así. Y eso es bueno, siempre ser precavido, que no somos omnipotentes, nada más. Excelente. Pues, profesor, realmente ha sido un placer. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A las personas que están viendo nuestro video, síganos en las redes sociales, Instagram y Twitter, República Libre RD. Y, profesor, pase buena. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo. Hasta luego, don Eric.